Gracias, presidente. Buen día, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, hay dos investigaciones que se han hecho de forma conjunta, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Gobernación, y además que ya tienen cooperación de la Secretaría de Hacienda y que ya están en la Fiscalía General de la República. Son dos investigaciones que se llaman por fraudes que se habrían cometido en la Secretaría de Gobernación cuando el secretario era Miguel Ángel Osorio Chong. De hecho, bueno, en estas investigaciones se apunta a este senador de la República priista porque en su periodo habría permitido que a través de empresas factureras, estas llamadas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, se desviaran alrededor de 6,000 millones de pesos. Cada expediente es por alrededor de 3,000 millones de pesos. Y en estas investigaciones aparece un funcionario actual de este gobierno que está en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Él se llama aquí tengo el nombre, Gabriel Mendoza Jiménez, porque es socio de una empresa que se llama Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SADCB, que habría participado en estas triangulaciones de recursos. Esta empresa ya fue calificada por la Secretaría de Hacienda como EFOS. Preguntarle qué ha pasado con estas investigaciones. Ya aquí la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había dicho que pues sí se iba avanzando en estas investigaciones, y también en una entrevista que le hicimos a también la exsecretaria de la Función Pública también nos confirmó que iban avanzando esas investigaciones. Preguntarle qué ha pasado con esas investigaciones y sobre todo por qué este funcionario, que además ya había sido retirado de su gobierno, cuando usted dijo que se iba a investigar si estaba involucrado en un tema de Odebrecht con el gobierno de Michoacán, porque viene de Michoacán, se le comprobó que sí estuvo, se lo retiraron y ahora lo recontrataron en el Secretariado Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a pasar con este funcionario, presidente? Bueno, son dos cosas. Primero, si está el funcionario, y segundo, si trabaja pues con nosotros, si fue recontratado, por qué razón. Y lo segundo es la investigación, que seguramente está a cargo de la Fiscalía, ¿no? Eso corresponde a la Fiscalía. En los dos casos nosotros vamos a intervenir, primero informándoles sobre este funcionario y también pidiéndole a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe de cómo va esta investigación. Lo que debe de tomarse en cuenta es que no hay impunidad para nadie. Es cosa de seguir insistiendo en todos los procesos abiertos para que se vayan desahogando todos estos asuntos. Es cuestión de seguir empujando al elefante, que camine, porque en mucho el gobierno consiste en resolver rápido los asuntos, y tenemos que estar constantemente, ¿no?, empujando. Yo dedico pues la mitad de mi tiempo a eso, a estar pidiendo informes. ¿Cómo vamos con esto? ¿Dónde va este trámite? Ya se transfirieron recursos para esto, ya se hicieron licitaciones para hacer estas obras, ya están trabajando en un tramo del Tren Maya, ya se resolvió lo de la liberación del derecho de vía
sea, todos los días estoy en esto. Ya empezaron a trabajar en Zapotillo, ya se sigue avanzando en los canales Centenario, que ahora se va a llamar Distrito, en el caso de Alejandro Gascón Mercado, que es distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, ahí se va avanzando. Es una obra que también está a cargo de los ingenieros militares, pero necesitamos 100 millones de pesos. Ayer me lo estaban planteando, no los ingenieros militares, sino quienes están por parte de Conagua para precisamente derecho de vía, para el pago de derecho de vía. Eso es constante estar viendo esto, ¿no? Entonces, si te parece, te informamos. Sí, presidente, sobre todo los dos casos. Sobre todo porque estos dos expedientes pues involucran 6,000 millones de pesos a través de estas factureras, lo cual sería un modelo similar a lo que se usó en la llamada estafa maestra, ¿no? Entonces, bueno, sí sería importante que se sepa cómo van esas investigaciones en lo que toca a su gobierno, que son estas secretarías que participan en ellas. Y también, bueno, como parte de esta cruzada que tiene la Secretaría de Hacienda en contra de las EFOS, estas empresas que facturan operaciones simuladas, se encontró que hay 36 empresas EFOS ya que están corroboradas como tal, que habrían triangulado dinero a despachos de abogados. Nosotros en Contralínea lo publicamos porque además varias de estas empresas factureras pues se localizan en Zapopan y están relacionadas al lavado de dinero con el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las indagatorias que ya se llevan también diferentes autoridades, incluida la Fiscalía General de la República. Estas 36 empresas conectan con estos despachos de abogados, que a su vez conectan con otros despachos de abogados, entre ellos el de el panista Santiago Krill Miranda, su hijo, que también se llama Santiago Krill, y también con Ricardo Anaya, que también fue contratado por estos despachos de factureros. Entonces, preguntarle, presidente, si tenía conocimiento de estas investigaciones, si le han informado las propias autoridades de su gobierno acerca de esto y sobre todo su opinión, porque el legislador Santiago Krill, pues lo que contestó a Contralínea es que ellos tienen el secreto de los abogados, ¿no? Y entonces, por tanto, no tienen que informar nada acerca de estas operaciones que tendrían con empresas factureras. Y también, pues, decir que usted aquí mismo en este foro, pues, ha dicho que hay cosas que pueden ser legales, ¿no? Incluso que por este secreto que tienen los abogados, pues, tal vez no se sepa cuál es la relación, pero sobre todo pues también por esta conexión que hay con el cártel Jalisco Nueva Generación y el lavado de dinero, pues esto es inmoral, ¿no? A todas luces. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto. Sí, está la investigación en la Fiscalía. Se presentó una investigación sobre las facturas o las llamadas factureras, ¿no? Y seguramente ya se ha avanzado en investigación. Tengo entendido que ya hasta han solicitado órdenes de aprehensión. No sé si en todos los casos, pero ya se ha avanzado y se va a seguir haciendo, porque es casi de dominio público. Era mucho el cinismo. De 10 años, 12 años a la fecha, ¿no? Desde hasta que llegamos, ya llevaba como 8 años cuando llegamos, que empezó a proliferar todo este sistema
de las facturas falsas para lavar dinero y no pagar impuestos. De repente empezó a predominar ese sistema y empezaron a aparecer nombres, ¿no? O se empezó a hablar de personajes que tenían aviones privados y mansiones. Yo recuerdo que se hizo una investigación en la campaña del presidente Peña Nieto sobre algunos donativos. Presentó esta denuncia pues Ricardo Monreal, y aparecía un domicilio, porque era muy común eso, que supuestamente los dueños de empresas, ¿sí? Pues eran gentes que muchas veces ni siquiera sabían o les daban algún dinero, y empresarios que vivían en casas muy humildes, en domicilios ficticios de las empresas. Y recuerdo que apareció una empresa donante en Chihuahua y se fue a ver la empresa, el lugar, y era una casa particular y nadie conocía a la persona. Y lo interesante de esto, lo más lamentable, es de que el Banco de México tiene que mantener estas operaciones en público, y de ahí se obtuvo la información. Y cuando empieza a investigarse y a denunciarse, de repente borran la página del Banco de México. Algo inusual, que es de las cosas que no pueden hacerse. Sin embargo, para tapar todo este manejo, ¿no?, de dinero, lo hicieron. El Banco de México, era Carstens, el gobernador, estaba en campaña o después de la campaña, como parte de las denuncias que presentamos sobre el origen del dinero. Entonces, era escandaloso, despachos por todos lados manejando todo este sistema de facturas falsas que surgió así. No creo que existiera hace 20 años. Eso es de 10 años para acá. Es las nuevas formas de defraudación. Entonces, hablábamos de eso. Yo planteé en una reunión con el SAT de que iba a ser incongruente que estuviésemos denunciando y que además todo el mundo sabía de que existía este tráfico de facturas y que no presentáramos nosotros denuncias. Así fue como se hicieron las denuncias.
o sea, lo tengo muy claro. Porque además, se trata también de gente posiblemente vinculada a políticos, a influyentes. Entonces, hasta acá llegaba, ¿no?, la presión para que no se presentaran denuncias, pero sí se presentaron. Y las que falten se van a presentar sobre eso, ¿sí? Porque lo ideal, o sea, es que desterremos la defraudación fiscal. ¿No saben cuánto se va a aportar si se termina con las condonaciones de impuestos, si todos pagamos nuestros impuestos y sobre todo los de arriba que no pagaban? Si dejamos eso establecido hacia adelante, va a ser una gran aportación el que todos cumplamos, que se terminen con esos privilegios. Entonces, lo de la facturación, lo mismo, o sea, que se acabe eso que tuvo su auge y que se veía normal, desterrarlo, acabarlo por completo. Y sí vamos a informar. Gracias, presidente.